hermanos, la siguiente lección de esta serie de lecciones que estamos viendo acerca del discipulado bíblico, la libertad en Cristo. ¿Sí? La libertad en Cristo, un tema que muchos cristianos no comprenden, no entienden. ¿Sí? Por ahí dice un versículo que vamos a ver, que nuestra libertad no la debemos de convertir en ¿qué? En libertinaje. ¿Sí? La libertad que tenemos en Cristo no es un permiso, una licencia para que podamos convertir nuestra vida cristiana en libertinaje. ¿Sí? Y muchos hermanos, muchos jóvenes de la iglesia, en todas las edades, no voy a decir ciertas edades específicas, no deben de convertir esa libertad en Cristo en libertinaje. Entonces vamos a ver qué es lo que consiste, en qué consiste esto de la libertad en Cristo. Porque antes éramos esclavos, tú y yo éramos esclavos del pecado antes de recibir a Cristo. Y lo que Cristo hizo contigo y conmigo es que Él nos dio libertad de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Y entonces ahora somos libres. Podemos usar la figura de la esclavitud en aquellos tiempos que era permitida la esclavitud. La esclavitud se fue aboliendo, se fue quitando conforme muchas personas, gente de dinero, con una gran compasión por esa gente que estaba esclavizada, iban al mercado de esclavos. ¿Cuánto cuestan tus esclavos que tienes aquí en tu mercado? Pues tanto. Ok, yo te los compro. Gente de dinero que podía pagar cualquier cosa. Yo te los compro todos los esclavos. ¿De veras? Sí, yo te los compro. ¿Cuánto? Tanto. Ahí te va el dinero. Vénganse, ya son mis esclavos. Ya los compré. Y la ley dice que yo puedo hacer contigo lo que yo quiera. ¿Sí? Así que lo que yo quiero hacer contigo como esclavo es que te quiero dar libertad. Eres libre. Ya no eres esclavo. Vete, haz con tu vida lo que tú quieras. Eres libre. ¿Qué hacían muchos esclavos? Este amo es buena persona. Es generoso. Si yo me voy, agarro camino, ¿qué va a pasar conmigo? Que por ahí alguien lo va a ver y lo va a volver a esclavizar. ¿Qué le convenía entonces al esclavo ahora al tener libertad? No le convenía ir a agarrar camino y hacer con su vida lo que quisiera. Porque en cualquier lugar donde alguien lo viere, pues lo va a atrapar y lo va a volver a esclavizar. Sabemos que la gente de raza negra era la gente que servía como esclavos. Y por el color de la piel, donde quiera que viviera, lo podían identificar como un esclavo. Pues muchos esclavos lo que hacían es que le decían a ese amo, ¿sabes qué? Veo que eres generoso, yo veo que eres una buena persona, entonces yo quiero ser tu esclavo de por vida, para siempre. Porque sé que tú me vas a tratar bien, que tú me vas a dar de comer, que tú me vas a dar buen hospedaje, que no me vas a maltratar. Me conviene quedarme contigo. Y la única manera de quedarme contigo es que yo voluntariamente quiera hacerme tu esclavo para siempre. Y estoy dispuesto a vivir como esclavo el resto de mi vida
bajo tu autoridad. ¿Sí? Yo quiero que tú seas mi amo por siempre. De tal manera que ese esclavo podía permanecer ahí, bajo los dominios de ese amo, y nadie podría tocar a ese esclavo, porque pertenecía, era de la propiedad de ese amo específicamente. Y así de esa manera, ese esclavo podía gozar de libertad sin el riesgo de que alguien más lo podría esclavizar, pero vivía en esa libertad dentro de esos límites, dentro de esa jurisdicción que le daba ese amo. Entonces es una libertad, ¿sí? Pero no es libertinaje. Libertinaje sería que el esclavo, ay, gracias, me voy, nunca más te vuelvo a ver, y hago con mi vida lo que quiera, y por allá alguien más lo va a esclavizar. Entonces nos da a Cristo esa libertad, pero nosotros tomamos una decisión con esa libertad, no convertirla en libertinaje. Es decir, yo, Señor Jesucristo, quiero ser tu esclavo de por vida. La palabra siervo en la Biblia, en el original, es esclavo. Al decir yo soy un siervo de Dios, estoy diciendo soy un esclavo de Dios, entendiéndose por esclavo que dentro de esa esclavitud voluntaria que yo tengo con el Señor Jesucristo, tengo libertad. Pero obviamente esa libertad tiene sus límites. Para esos esclavos, ¿cuáles eran los límites de su libertad? Pues todo lo que era la propiedad de esa persona. Tal vez era un hacendado que tenía tierras, que tenía ganado, y podría él andar por todas esas propiedades de su amo sin el riesgo de que alguien lo pudiera esclavizar. Porque se entendía que ese esclavo pertenecía a ese amo. Y ese amo, y él podía pasearse, trabajar, andar, correr, lo que quisiera, dentro de todas esas límites, propiedades que el amo podría tener. No sé si es clara la ilustración que estoy dando. Entonces, no hay lugar para que nuestra libertad en Cristo la podamos convertir en libertinaje, entendiendo lo que es realmente ser un esclavo del Señor Jesucristo. Como que la palabra esclavo como que se escucha muy fuerte, no muy escandalosa. Pero la Biblia no utiliza la palabra esclavo, sino utiliza una palabra más suave, que es siervo de Dios. Y estamos acostumbrados tantos a esa palabra siervo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Yo soy una sierva de Dios. Y muchas veces no tomamos en cuenta lo que significa la palabra siervo o sierva. Se nos hace fácil decir, soy un siervo, sierva de Dios. Pero sin realmente vivir como un siervo de Dios, ni como una sierva de Dios. ¿Y qué es vivir como siervo o sierva de Dios? Vivir siendo esclavo del Señor Jesucristo, aceptando los límites que Cristo me pone, ¿sí?, en esa libertad que Él me ha dado, para que yo pueda gozar de mi esclavitud y para que yo pueda gozar de mi servicio al Señor dentro de las propiedades, de los linderos, de los límites que tenemos con el Señor Jesucristo. Entonces es interesante esa misma ilustración que pone la Biblia en cuanto a la libertad que tenemos en Cristo. Así que yo te invito ahorita que ahí en tu mente tú analices, ¿realmente estoy viviendo una verdadera libertad en Cristo? ¿O realmente estoy viviendo un libertinaje en Cristo? La respuesta
solamente la tienes tú. Porque tú sabes y conoces tu propia vida. ¿Qué clase de cristianismo estás viviendo? ¿Un cristianismo en libertad o un cristianismo en libertinaje? Y evalúa la situación y piensa, analiza cómo está el cristianismo hoy en día, hablando de manera general de cristianismo. ¿Cómo está el cristianismo hoy en día? Yo me temo de decir que en lo general el cristianismo que se vive en las diferentes iglesias es un cristianismo de libertinaje y no un cristianismo de libertad en el Señor Jesucristo. Entonces, aquí ya le resumí en pocas palabras lo que es toda la lección para que vayamos entendiendo este término, la libertad en Cristo, no lo malentendamos y pues sobre todo lo practiquemos. Pues ustedes saben que si nada de lo que aprendemos no lo llevamos a la práctica, pues no sirve de mucho. Nada más se convierte en un conocimiento intelectual. Intelectualismo hay mucho por todas partes, ¿sí? Pero espiritualismo, espiritualidad, muy poco. Y que usted y yo seamos de esos pocos que viven un cristianismo en la verdadera libertad del Señor Jesucristo. ¿Sí? Necesitamos hacer las letras más grandes, que allá no alcanzan a ver, ¿verdad? Las notitas. Ni Héctor, que está bien joven, entonces vamos a tratar de hacerlas más grandes, más gigantes, letra gigante, ahora sí que como la Biblia, letra gigante. Pero aquí se lo leo rápidamente. La libertad en Cristo. Esta lección explora las libertades que tenemos como cristianos y los límites apropiados que debemos establecer en nuestras vidas. Examinaremos cómo equilibrar nuestra libertad en Cristo con la responsabilidad hacia otros creyentes y no creyentes. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿Sí? En el contexto de lo que ya les expliqué ahorita. ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Libertad individual. Cada uno tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Según Juan 8:36, alguien que lea Juan 8:36, alguien prepárese con Romanos 14:22 y alguien con Tito 1:15. Romanos 8:36. Josué. Juan 8:36. Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Cristo nos ha dado una verdadera libertad. Pero el problema es que nosotros los cristianos, esa libertad la convertimos otra vez en esclavitud. Como el esclavo que se va y lo vuelven a esclavizar. Cristo dice, yo te di libertad, yo no sé por qué vives esclavizado. A tus deseos, a tus malos pensamientos, a cierto pecado, tú ya eres libre. ¿Qué estás haciendo otra vez como esclavo? Sí. Romanos 14:22. Un abrazo. ¿Tienes tu fe? Tenga para contigo delante de Dios. Bienaventurado que no se condena a sí mismo y a la que aprueba. Bienaventurado que no se condena a sí mismo. ¿Okay? Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos entre Dios nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. Eso es lo que pasa con una persona inconversa. Así tiene su mente, su conciencia. Pero la de un cristiano no, porque ya ha sido liberado de todas esas situaciones. Seguridad en Cristo. Tenemos libertad individual, seguridad en Cristo. Estamos completamente seguros en Cristo. ¿Sí? Estamos completamente seguros en Cristo. Como ese esclavo decidía ser esclavo de ese amo por siempre, era por su propia seguridad.
Y estamos completamente seguros en Cristo, si verdaderamente hemos confiado en Jesús como Salvador, tenemos vida eterna. ¿Okay? Sin sujeción a la ley. No estamos sujetos por ninguna ley para agradar a Dios, sino que estamos bajo su gracia. Y eso es lo que nos ha dado la verdadera libertad. No estamos sujetos a la ley. ¿Sí? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba sujeto a la ley. No tenían libertad. Pero vendría Cristo siglos después, para dar esa libertad. Ya no estar bajo la ley, estar bajo la gracia. Pero esa parte no la entienden muchos cristianos. Piensan que la Biblia está diciendo que ahora puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. ¿Sí? Y hacer con tu vida lo que tú quieras fuera de la voluntad de Dios es vivir bajo la ley, es vivir bajo esclavitud. Entonces, Cristo nos libertó de la esclavitud de la ley, ¿sí? Y ahora estamos bajo su gracia, mas no es permiso de libertinaje. Los límites de nuestra libertad. Número 1, libertad para hacer el bien. ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de nuestra libertad? Somos libres para hacer el bien, no el mal. Nuestra libertad nos da la capacidad de hacer lo correcto sin restricciones legales, pero no es permiso para pecar. El hecho de que estemos libres de la ley, de la ley del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, no quiere decir que vamos a violar todos los mandamientos. Porque si estamos realmente bajo la gracia, ¿sí?, estamos cumpliendo con todo lo que dice la ley. ¿Cristo vino a abrogar la ley o vino a cumplir la ley? Digan ustedes. Vino a cumplirla. Y Él la cumplió. Hasta el día sábado, el día de reposo, también lo cumplió. En la tumba. Él cumplió la ley por ti y por mí, de tal manera que no hay necesidad de cumplir la ley otra vez, como lo hacían en el Antiguo Testamento, y llevaban los corderitos para el sacrificio y toda la situación. Es por eso que Dios permitió que el templo de los judíos fuera destruido. Después de que Cristo ascendió al cielo, ¿sí?, en el año 70, si no mal recuerdo, el templo de los judíos fue destruido. A propósito, Dios permitió que lo destruyeran. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser necesario de más sacrificio. Ya el sacrificio por todos los pecados, por toda la humanidad, Él ya lo había hecho en la cruz. Por tanto, ya no tenía sentido tener templo. Y entonces Dios permitió que lo derribaran, que lo destruyeran. El sacrificio perfecto ya se hizo, Cristo lo cumplió, ya no hay necesidad de más templo. Y hasta la fecha, ese templo está destruido todavía, impidiendo a los judíos que reanuden sus sacrificios, porque Cristo ya cumplió el sacrificio. Ya no hay más necesidad. Entonces, si tú y yo estamos en Cristo, si tú y yo ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, en Cristo hemos cumplido con la ley de manera perfecta. Los judíos, por el desierto, cuando llegaban a la tierra prometida, construyeron su templo, en fin, por más que se esforzaron, no hubo un solo judío, no hubo un solo israelita que pudo haber dicho: yo cumplí con la ley perfectamente, sin faltar en ningún mandamiento. No hubo un caso así. El único caso que hubo fue del Señor Jesucristo, y Él lo cumplió perfectamente, sin fallar en ningún punto de la ley. Entonces, el cordero que se necesitaba era el Señor Jesucristo, no los borreguitos que llevaban casi todos los días para el templo. Él fue el cordero perfecto, el que cumplió perfectamente con la ley.
Entonces, si tú y yo estamos bajo el Señor Jesucristo, estamos cumpliendo la ley. ¿Sí? Porque estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo y eso nos hace cumplir la ley perfectamente, sin faltar en ningún punto. Porque si no fuera así, tú y yo todavía tendríamos necesidad de venir al templo y traer nuestro cordero para el sacrificio. Porque cada día, todos los días, encontraríamos en nosotros mismos algún punto de desobediencia de la ley. Pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y Cristo cumplió la ley por ti y por mí, para que al estar bajo la cobertura de Él, que es su gracia, estemos cumpliendo perfectamente la ley. Entonces, templo ya no es necesario, no es necesario más sacrificio. Lo que es necesario es estar bajo la cobertura de la gracia del Señor Jesucristo, y así de esa manera, ¿sí?, estamos libres de la esclavitud de la ley, porque la ley, ¿qué es lo que traía? Traía el conocimiento del pecado. Sin ley no hay conocimiento del pecado. El propósito de la ley de Dios para el pueblo de Israel era que ellos conocieran lo que era el pecado. Porque si no había ley, ¿cómo ellos podían entender que habían desobedecido en algún punto a Dios? Tendría que haber un mandamiento que diría: no matarás, para que la persona cuando matara a alguien se sintiera pecador. Pero si no hay un mandamiento que diga no matarás, la persona puede matar y matar y matar y no se va a sentir que ha pecado, porque no hay un mandamiento que diga no debes hacer eso. Entonces, a través de la ley vino el conocimiento del pecado. Entonces, si ya no hay ley, ya no hay pecado que me pueda a mí esclavizar, porque la ley la cumplió Cristo por mí. ¿Sí? Podría pasarme aquí toda la mañana enfatizando ese solo punto, y valdría la pena enfatizarlo, porque cómo batallan los hermanos en las iglesias en entender este punto que estoy diciendo, y se aferran a llevar una vida cristiana por obras. ¿Sí? Se aferran a querer volver a la vida pasada, a vivir en otro pacto que no estamos viviendo, en otra dispensación que ya no estamos viviendo. ¿Sí? Y eso esclaviza. Cuando Cristo nos dice: yo vine y cumplí la ley por ti y subí a la cruz por ti para que tuvieras libertad. Cristo nos diría hoy en día: no entiendo por qué vives todavía esclavizado. ¿Prefieres esclavizarte al mundo que esclavizarte a mí? ¿Te conviene venir conmigo y esclavizarte a mí? ¿Servirme a vida por vida? Porque yo te voy a tratar bien. Yo te voy a dar hospedaje, te voy a dar comida, te voy a dar vestimenta, te voy a dar todo. No te va a hacer falta nada conmigo. Pero si te vas a esclavizar al mundo, atente a las consecuencias. Pero no tienes ninguna necesidad de andar esclavo del mundo. Yo te di libertad para que me sirvas a mí de por vida, porque es lo que te conviene más. Y bueno, ese pequeño detalle, pero grande detalle, tenemos que, usted y yo, hermano, comprenderlo, porque si no lo entendemos, no lo captamos, no lo practicamos, no hay crecimiento espiritual, no hay madurez cristiana. Ese solo detalle de entender en qué dispensación vivimos, ¿sí?, en qué pacto estamos viviendo. Y para poder entender eso se necesita conocimiento bíblico. Sabemos que para todo la clave es lo que dice la palabra de Dios, no lo que digan otras personas, líderes religiosos,
lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál era el principal problema de los judíos cuando el Señor Jesucristo vino y se descubrió ante ellos? Que los judíos tenían otras enseñanzas muy diferentes a lo que decían las Escrituras. Y ellos pusieron en balanza, ¿por dónde me voy? ¿Por el lado de lo que dicen los fariseos, los escribas, los rabinos? ¿O por el lado de lo que dice el Señor Jesucristo? Ellos se fueron por el lado de lo que decían sus líderes religiosos. Y todo lo que decía el Señor Jesucristo era blasfemia, estaba mal. ¿Sí? Lo mismo puede pasar hoy en día. Si aún como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Somos pueblo de Dios, los judíos también son pueblo de Dios, pero podemos nosotros querer llevar una vida cristiana esclavizada en lugar de llevarla en la libertad, en la verdadera libertad. Los límites de nuestra libertad para hacer el bien, no para la carnalidad, como muchos cristianos lo agarran por ese lado. La libertad en Cristo no es para alimentar nuestra naturaleza carnal o hacer todo lo que querramos hacer con nuestra vida. ¿Sí? Para servir a Dios, nuestra libertad tiene el propósito de permitirnos servir a Dios. ¿Sí? Según Romanos 6, 18, 19 y 1 de Pedro 2, 16. Vamos a leer estos versículos, por favor. Romanos 6, 18 y 19, 1 de Pedro 2, 16. ¿Quién los tiene? Fue librado del pecado y ser ciegos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, y así como para la dignidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Presentar vuestros miembros para servir a la justicia, para servir a Dios. Eres libre. Pero yo decido usar mi libertad para servir a Cristo, no para servir al mundo. ¿Sí? ¿Cómo voy a usar mi libertad? Ese es el asunto. ¿Qué decisiones voy a tomar yo en cuanto a la libertad que me ha dado Cristo? ¿Cuál es la decisión más sabia que puedo hacer? Tomar mi propia decisión de vivir esclavo del Señor Jesucristo de por vida. ¿Sí? Porque eso es lo que más me conviene. Y dentro de esa esclavitud que yo tengo en Cristo hay libertad, pero esa libertad tiene sus límites. ¿Sí? No está abierta completamente. Y dentro de esos límites vamos a tener la verdadera felicidad y nuestra verdadera realización como personas, como cristianos, como hijos de Dios. Primera de Pedro 2:16, hermano Juan Manuel. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Correcto, sino como siervos de Dios. Traducido al original, sino como esclavos de Dios. Oye, es que no entiendo eso. ¿Cómo está eso de que ya no soy esclavo, pero que sigo siendo esclavo? Y entender ese punto fino nos va a ayudar a crecer enormidades. ¿Sí? ¿Cómo es que ya no soy esclavo, pero sí soy esclavo? Pues preguntémosle a esos esclavos del tiempo de la esclavitud cómo estaba el asunto. Ellos te van a explicar. ¿Sí? Pues resulta que este amo me compró y él me dio libertad, yo pude ir. Pero yo decidí mejor quedarme con él. Y que me pusiera una marca en la oreja para que me distinguiera como propiedad de él de por vida. Y estoy gustoso, feliz de poder ser esclavo de él para siempre. Porque sé que no me voy a arriesgar a que algún otro me esclavice y me trate mal, me trate a latigazos y todo eso, como pasaba con muchos esclavos.
Consecuencias del mal uso de la libertad. ¿Sí? Falta del fruto espiritual. Si decidimos pecar, no podremos llevar ningún fruto espiritual en nuestras vidas, según dice Juan 15 del 1 al 8. Juan 15 del 1 al 8. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Puedes leerlo? Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Okay. El fruto de nuestra vida cristiana realmente se ve, se nota cuando nosotros vivimos en dependencia del Señor Jesucristo. Y para poder vivir en dependencia del Señor Jesucristo hay que estar viviendo bajo su techo, como este esclavo vivía bajo su techo. ¿Sí? Y era muy notorio que este esclavo pertenecía a ese amo, por las condiciones en las que vivía. Las condiciones de esos esclavos eran muy diferentes a las condiciones de otros esclavos, de otros amos. ¿Sí? Se podría apreciar que no traía ninguna marca de maltrato, tal vez una mejor vestimenta, tal vez un aspecto físico en cuestión de salud mucho mejor que el aspecto físico de otros esclavos, de otros amos. Era evidente, se notaba que ese esclavo pertenecía a ese amo, como también tú y yo como cristianos debe ser evidente de que pertenecemos al Señor Jesucristo, de que somos cristianos, somos hijos de Dios, se debe de ver. Pero si hacemos mal uso de la libertad, no se va a ver ese fruto espiritual en nuestra vida. Disciplina divina. Como hijos de Dios, el Señor nos disciplinará o castigará cuando pequemos. Según Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Rápidamente. A ver, Ismael, ¿lo tienes? Sí. Ismael. Bueno, acá hay dos Ismaeles. Léalo. Sí. Ismael, tú vas a leer el próximo. ¿Vale? Dice: le habéis olvidado la exhortación que como hijos se dirige diciendo: hijo mío, menosprecies la disciplina del Señor, y desmayes con ver lo que recibió por él, porque el Señor os llama disciplina, y acepta todo lo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se deja esa disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos como hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, que por días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido presentados. Muy bien, está muy claro el pasaje. Nos exponemos a la disciplina de Dios si hacemos mal uso de la libertad. Pero cosecha de consecuencias viene
también. Dios permitirá que cosechemos lo que sembramos. Nuestras decisiones tienen resultados inevitables. Gálatas 6, del 7 al 8. Gálatas 6, Ismael, Ismael. No, señores, Dios no puede ser templado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. Porque el que siembra para su carne, de la carne sembrará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, de espíritu sembrará vida eterna. ¿Ok? Muchas consecuencias de las que podemos vivir en un momento dado puede ser producto de lo que sembramos. Si sembramos mal comportamiento, cierto tipo de pecado, pues vamos a cosechar castigo de Dios, quebrantamiento, no sé. Dios tiene 1000 maneras de aplicar su disciplina hacia cada uno de nosotros. Y el hecho de que muchas veces hacemos malas cosas y no cae la disciplina de Dios es porque Dios es paciente. Y no a la primera Dios te va a estar castigando, pero sí Dios lo está tomando en cuenta, ¿sí? Y da tiempo para que voluntariamente nos arrepintamos, ¿sí? Y me acuerdo que por ahí hacía alguna travesura en la casa y mis papás, no era a la segunda ni a la tercera, ahora sí que no practicaban la paciencia. A la primera ya estaba recibiendo el castigo, ¿no? Pero Dios no es así. Dios es paciente. Y Dios espera a que nosotros mismos razonemos, pensemos las cosas y haya un arrepentimiento, una confesión delante de Él, que arreglar la situación voluntariamente. Porque si no lo hacemos voluntariamente, vamos a tener que hacerlo voluntariamente a fuerza, ¿sí? Que Dios nos va a dejar toda la vida que andemos en alguna situación y esperar a que termine en tragedia. Entonces, ahí precisamos tener la paciencia de Dios. Rápidamente, vasos de honra o deshonra. El deseo de Dios. Dios desea recibir gloria y honra de nuestras vidas. Él quiere que seamos vasos de honra, no de deshonra. Esta decisión es completamente nuestra. En 2 Timoteo 2:20-21 podemos elegir cómo vivir y qué tipo de testimonio dar. 2 Timoteo 2:20 y 21. Hermana Priscila. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ok, si alguno dice se limpia de estas cosas, ahí entra la bendición personal. ¿Sí? Nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de vivir de manera que honremos a Dios y edifiquemos a otros. Nuestras decisiones determinan si seremos instrumentos útiles en las manos de Dios o si limitaremos nuestra efectividad espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto, hermanos? ¿Cuál es el detalle de tener libertad en Cristo? Que tú y yo tenemos que tomar una decisión. No depende de Dios. Dios quisiera que todos nos consagráramos y nos entregáramos a Él. Pero Él nos ha dado libertad. Y tenemos que decidir nosotros qué hacer con esa libertad. ¿Convertirla en libertinaje o convertirme en un esclavo del Señor Jesucristo? Por siempre, de por vida. Es decisión nuestra, no es decisión de Dios. ¿Sí? Y la medida en que tú decidamos una cosa o la otra, pues eso va a decidir nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. ¿Sí? Un cristiano
mundano, ¿cómo va a crecer espiritualmente? ¿Cómo va a madurar espiritualmente? Se la va a llevar de problema en problema, de desgracia en desgracia, echándole la culpa a Dios de todo, como si Dios fuera el culpable, y no va a entender que Dios nos ha dado una libertad para que seamos esclavos de Él. Y en la medida que todo cristiano entienda eso, que aparentemente parece ser una contradicción lo que estoy diciendo, pero no es una contradicción. Así es la lógica de Dios, que va muchas veces en contra de la lógica del ser humano. Impacto en otros creyentes. Impacto a otros creyentes en cuestión de nuestra libertad en Cristo. Testimonio inevitable. Nuestra vida será testimonio para bien o para mal, aunque no lo queramos. Según vamos a leer Romanos 14:7. Romanos 14:7. ¿Quién no tiene? Bueno, a ver. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿Ok? Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Cuidado con los débiles. ¿Sí? Aquí el cuidado, Dios manda que debemos tener cuidado con los débiles. Debemos evitar que un cristiano débil tropiece en su fe por nuestras acciones. Romanos 14:13 al 15. Romanos 14:13 al 15, lo leo yo rápidamente. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Quiénes son los hermanos débiles? A ver, levanten la mano los hermanos débiles. Hermana Chani. ¿Las hermanas débiles? Todas. No, los hermanos débiles son los que no han crecido espiritualmente, no han madurado espiritualmente. Y sabemos que todos estamos en ese proceso de crecimiento, pero hay niveles de crecimiento y hay diferentes niveles de madurez. Algunos entienden más las cosas, otros no. ¿Qué es lo que, si queremos usar un termómetro para que mida qué tan maduros somos? Este es un buen termómetro que dice Pablo aquí. ¿Qué tan dispuesto estás tú a ceder en tus derechos para que otra persona sea feliz? No, oiga, ¿cómo es posible eso? Pues ahí estriba la gran madurez del creyente, del Hijo de Dios. Aquí la controversia era la cuestión de la comida. No, que no se debe comer carne, que sí debe comer carne sacrificada a los ídolos o no, en fin. Cristo le dijo a Pedro en el lienzo, en la visión del lienzo, mata y come. No, ¿cómo voy a comer esos animales inmundos? Mata y come. ¿Sí? Todo es santificado ya en Cristo. Ya no hay nada inmundo. Todo es santificado por la palabra de Dios. ¿Sí? Pero si tú te vas a comer unas carnitas de puerco, ¿sí? También sabrosas. Bueno, no voy a decir eso porque puede ser que yo sea de tropiezo para alguien. ¿No? Vas a comer unas carnitas de puerco que dice la Biblia que no es de comer puerco. O unos camarones. No, hermano, no se debe comer eso. Pues no me los como. Pero es que yo tengo derecho a comerme unos camarones, ¿sí o no? Sí. Pero si debo hacerle tropezos para tu hermano, pues no me los comes. No, gracias a Dios. Con tal de no ser tropiezo para el hermano.
Si eso se entendiera aquí en la iglesia, en otras iglesias, qué tremenda comunión sería entre los hermanos en Cristo. Aprender a ceder tus derechos para que otra persona sea feliz. Eso es tenerle paciencia al hermano débil en la fe, o sea que le falta crecimiento, madurez. Tal vez ya un día lo entenderá. ¿Sí? Un día lo entenderá cuando crezca más. Pero mientras hay que ser paciente. Porque si yo me monto en mis derechos, de decir, yo tengo derecho a comer eso, aunque a ti no te guste, no me importa si estás de acuerdo o no, ¿qué voy a hacer yo con el hermano que se va a ir? Lo voy a alejar de Dios. Cuando podría haber sido paciente y darle tiempo para que él fuera creciendo y madurando. Y tal vez el día que se presenta la misma situación ya no va a haber problema, porque ya hay esa madurez. ¿Sí? Entonces, pues yo tengo derecho a ir al cine, ir allá, ir acá, y comer esto y lo otro. Estoy usando mi libertad. Entonces eres libre. Pero si conviertes tu libertad en libertinaje, vas a hacer caer a muchos hermanos. Sí. Mejor me abstengo. Y si dice Pablo, por ahí dijo Pablo, y si no he de comer carne de por vida, pues no la como. Ahora sí que, si me he de convertir en vegetariano, ¿sí?, o en vegano, pues me convierto nada más puras verduras y frutas como, con tal de no ser de tropiezo a ver. ¿Qué tanta disposición tú tienes de hacer eso? Con tal de que tu hermano en Cristo no sea afectado en su conciencia. ¿Sí? Ahí está ese termómetro para medirnos qué tan maduros somos espiritualmente hablando, o qué tanto nos falta. ¿Sí? Estamos viviendo en un mundo de exigencia de derechos, ¿sí o no? Derechos de esto, de los derechos de lo otro, y todo el mundo exige sus derechos. Y muchas veces, en el exigir los derechos, se llevan entre los pies los derechos de otros. ¿Hasta dónde llegan mis derechos? Hasta donde empiezan los derechos de la otra persona. Hasta ahí llegan mis derechos. Pero este mundo exige derechos atropellando a otros, atropellando los derechos de otros. Y es incongruente. Ustedes saben que este mundo pues está de cabeza, no nos extraña nada de eso. Pero que tú y yo lo hagamos, eso es inconcebible, no se debe hacer. Evitar la apariencia del mal, toda apariencia de mal. Siempre debemos evitar todo aquello que parece bueno, pero es malo. Primera de Tesalonicenses 5:22, absteneos, pues, Y el mismo Dios de paz, absteneos de toda especie de mal. Hasta ahí va. Absteneos de toda especie de mal, de toda especie, de toda apariencia, tipo, que a lo mejor no se ve tan mal, ¿no? Pero de todas maneras es mal. Mejor lo evito. Buen testimonio. Debemos mantener un buen testimonio tanto frente a inconversos como ante otros cristianos. Y aquí es donde no entendemos muchas veces eso. Nos andamos cuidando de que el pastor no nos vea en la semana. No se preocupen, yo casi toda la semana estoy en Puebla. A menos que me encuentren por allá algunos de ustedes, entonces sí los voy a ver. Cuando vayan por allá por Puebla. Cierto día estoy aquí, cierto día estoy allá. Pero no se trata de eso. Me acuerdo allá en Tijuana que el pastor, eso lo comentábamos entre los jóvenes, sabíamos qué tipo de carro traía el pastor, qué color del carro. Y los jóvenes se cuidaban de eso. Me acuerdo que andábamos en la plaza ahí muy famosa cerca de la iglesia.
la Plaza Río, ¿no? Y andaban ahí unos jóvenes, y de repente vimos un carro. El pastor, pues no era el pastor, era un carro parecido al del pastor. Y la iglesia decidió cambiarle el carro al pastor, ya que venda ese carro y le compramos otro carro. Pues hay que ver qué tipo de carro compró, qué color, y para estarnos fijando. Entonces como que todo el mundo se quiera cuidar del pastor, o de los diáconos en fin, o de otros hermanos. No se trata de eso. Nuestro testimonio no solamente es ante el pastor, ante los hermanos de la iglesia, es ante también los inconversos. ¿Sí? Y más, bueno, es importante los dos testimonios, pero un mal testimonio ante un inconverso es provocar el riesgo de que se vaya al infierno. Porque por el mal testimonio de un creyente no voy a tu iglesia, y a ninguna iglesia, y nada que tenga que ver con la Biblia, no voy, se niegan por el mal testimonio de alguien. ¿Sí? Entre hermanos en Cristo, pues tenemos un mal testimonio, sí, puedo ser retropiezo a mi hermano, pero a lo mejor hay manera de restaurarlo, hay manera de que vuelva al camino de Dios otra vez. Pero ante los inconversos es casi condenarlos al infierno, a la condenación eterna, porque puede ser que por mi mal testimonio la persona no quiera nada con Cristo. ¿Sí? Y eso tiene repercusiones eternas. De hecho, todo lo que se relaciona con la vida cristiana tiene repercusiones eternas. ¿Sí? Nada es temporal, todo es eterno para el cristiano, para el Hijo de Dios. Preguntas para evaluar nuestras decisiones. ¿Me edifico? ¿Me estoy edificando a mí mismo o a otros con esta decisión que quiero hacer? ¿Me edifico a mí mismo, edifico a otros? ¿Sí? Para decidir si lo hago o no lo hago. Conciencia limpia. ¿Podría pedirle a Dios que me bendiga con limpia conciencia? De acuerdo, ahorita vino a mi mente una hermana que daba su testimonio ya en la iglesia a los jóvenes de la iglesia. Fue al baile. Yo sé que ahora ya no existen los bailes. Existen los actos, no sé qué existen hoy. Pero en mi tiempo eran los bailes. ¿Sí? Y ahí va esta hermana, cuando era muchacha, pues fue al baile, ella era cristiana, y un muchacho la sacó a bailar y estaba orando: Señor, ayúdame cómo moverme, ayúdame cómo hacerle aquí al paso, ¿sí? Porque estaba así, como que no se movía, el otro muchacho la quería mover y estaba ahí orando: ayúdame, Señor, cómo moverme, cómo hacer eso. ¿Sí? No te puedes te hacen la cerveza y sabes, y no te vas a poner a orar por la cerveza, no darle gracias a Dios por la bebida que vas a tomar. Y así muchas situaciones. Si lo puedes hacer con limpia conciencia o no. Obviamente, si tu conciencia ha sido entrenada en la palabra de Dios, tu conciencia te va a decir no. Si tu conciencia es la conciencia de un inconverso, obviamente te vas a sentir de lo más lindo, de lo más tranquilo, como vive el inconverso. ¿Sí? A menos que el inconverso haya tenido unos papás que le hayan inculcado ciertos valores, principios que están en la Biblia, solamente así podría tener una conciencia que le acusara, ¿no? Y dijera, ¿no? Hay gente que no toma, no fuma y no es cristiana. Hay gente que no hace cosas indebidas que muchos hacen y no son cristianos, porque tuvieron unos papás que le inculcaron todo eso, aunque sus papás tampoco eran cristianos, pero eran morales. ¿Sí? Y por la moralidad, o sea, lo que es para la sociedad, bien o mal, se lo inculcaron, y esa es la conciencia. ¿Sí? Entonces,
pero no quiere decir que son cristianos. Nuestra conciencia debe estar entrenada en la palabra de Dios para que realmente nos impida hacer esto o hacer lo otro. Guiados por la conciencia, entrenada por la palabra de Dios. Si yo voy a tomar esa decisión, ¿afecto a otros? ¿Sí? Tengo que pensar, ¿voy a afectar a alguien más? ¿Harías tropezar a algún hermano? ¿O harías que alguien rechace a Cristo y no quiera ser salvo? Si Cristo regresara ahora mismo, me avergonzaría de lo que estoy haciendo en ese momento. Si Cristo viene ahorita y me encuentra haciendo eso, yo me avergonzaría delante de Él. O diría, ¿sabes qué? Cristo, qué bueno que viniste para que veas lo que estoy haciendo aquí. ¿Sí? ¿O no? El papel del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, solo por su poder podemos andar correctamente. Tú y yo no tenemos el poder para andar correctamente. Es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el que nos dice sí o no, y de nosotros va a depender obedecer o no obedecer. Pero tenemos todo lo necesario para poder obedecer y vivir correctamente, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Equilibrio perfecto nos ayuda a balancear libertades y responsabilidades. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda a balancear, equilibrar libertades y responsabilidades. Guía constante del Espíritu Santo, según 2 Corintios 3, 15 al 17, Romanos 7, 6, creo que ya lo leímos estos, no lo vamos a leer ahorita, si quieren usted repasarlos en su casa, ya estamos sobre el tiempo. Únicamente por medio del poder del Espíritu Santo podemos alcanzar un balance, un equilibrio entre nuestras libertades y las necesidades de otras personas. Él nos capacita para andar en libertad sin caer en libertinaje y para servir a otros sin perder nuestra identidad en Cristo. Conclusión: libertad por responsabilidad. Libertad por responsabilidad. La libertad en Cristo no es licencia para pecar, sino capacidad ¿para qué? Para servir. No es licencia para pecar, es capacidad para servir. Este esclavo, su amo le dice, eres libre, y en lugar de irse al libertinaje, decide servirle a él de por vida. Capacidad para servir. Debemos usar nuestra libertad para edificar a otros, mantener un buen testimonio y glorificar a Dios. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en este equilibrio perfecto entre libertad y responsabilidad. Que el Señor nos ayude, hermano, a terminar de entender, comprender esta parte que hemos visto ahorita, porque hoy en día el cristianismo cada vez se caracteriza más por el libertinaje, más que por el servicio a Dios. Y con eso les digo todo. ¿Cómo se caracteriza tu vida personal, individual? ¿Por tu libertinaje o por tu servicio al Señor? ¿Eres siervo del mundo o eres siervo de Dios? ¿Eres esclavo del mundo o eres esclavo de Dios? Una de dos. O eres uno o eres lo otro. ¿Sí? Que realmente Dios, que el Señor nos ayude a ti y a mí para que seamos esclavos del Señor. Nos conviene más que ser esclavos del mundo. ¿Sí? Y en esa esclavitud es donde se vive la verdadera libertad que es en Cristo. ¿Sí? Como que nos vamos a llevar a tarea eso. ¿Sí?
¿cómo es que puedo ser libre siendo esclavo? ¿Cómo que puedo gozar de libertad en la esclavitud? Y entre más le demos vuelta a eso y lo entendamos, vamos a ganar mucho terreno en la madurez cristiana. Vamos a orar. Señor bendito, ayúdanos a seguir meditando, masticando este tema y que tomemos la decisión correcta, la decisión que tú esperas, de que en lugar de que nos vayamos corriendo por los caminos de este mundo a hacer de nuestra vida lo que queremos, mejor decidamos mantenernos bajo tu cobertura de la gracia y decidir servirte a ti de por vida. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.